Ante todo, cordiales saludos. Primero quiero decirles que yo no hago descalificaciones personales hacia nadie. Soy lo suficientemente tolerante para entender que muchas personas tienen que creer en algo, porque no son capaces de vivir sin religión y sin dioses. A los que han hecho descalificaciones personales hacia mí, les digo que se nota que no han adquirido una buena educación, aunque hayan dado mucha religión. Por sus estilos verborreico, pero sin contenido. Todos no tienen la capacidad que yo tengo, que no me asusta la nada ni me interesa la salvación eterna de los cristianos. Veo que aparte de descalificaciones personales no tienen más ideas. Si lo que quieren es ofenderme, tienen que pensar más, pues no ofende quien quiere sino quien puede. Y ustedes creyentes no tienen la capacidad intelectual para ofenderme a mí. Los que han dicho 1000 veces que mi adorada ciencia no tiene nada que decir en el campo de la fe cristiana, son los mismos ignorantes que llevan 2000 años diciendo que María tuvo un hijo con un espíritu, que Jesucristo resucitó a los 3 días en plena putrefacción celular, y que al final de los tiempos van a resucitar los muertos, y son los mismos ignorantes que dicen que existen infiernos, diablos, ángeles, transustanciación, etc. Son los mismos ignorantes. Cuando el Imperio Romano era un gran imperio, y los romanos eran grandes conquistadores, grandes legisladores, grandes constructores y grandes administradores, ¿qué eran los ignorantes judíos? Cuando los romanos del imperio tenían su derecho romano, que todavía se estudia en nuestras facultades, y estaban hasta el gorro de discutir sobre democracia, aunque fuera limitada y existiera esclavitud, los judíos eran una panda de miserables, pastores, pescadores y semianalfabetos ignorantes, con su ley de talión, que mataban a las mujeres adúlteras a pedradas. Cuando el tal Jesucristo andaba diciendo barbaridades por ahí, si es que ha existido alguna vez, ya tuvo que reclutar a sus seguidores entre gentes analfabetas, pobres y pescadores, porque los cultos de esa época no se lo creían, ni siquiera en esa época se creían sus afirmaciones. Y hoy pasa igual. Solo las personas ingenuas y con menos conocimiento, la mayor parte viejecitas, son creyentes en las afirmaciones fundamentales del credo. Hace más de 200 años que la ciencia se ha cargado todas las afirmaciones fundamentales del credo. Hoy solo se las creen los ignorantes en ciencia. Pero si el cuerpo de las religiones es falso, es mitológico, ¿qué les queda? Pues les queda el poder. Poder político, poder económico, poder psicológico, poder sobre las conciencias de las gentes. El que una panda de viejecitos, de personas ignorantes semianalfabetas, de personas irreflexivas, de personas adoctrinadas, de personas miedosas ante la muerte, de personas ingenuas, o de personas de excesiva buena voluntad se crea esto da mucho poder a la Iglesia. Y mucho dinero. Y así son las cosas. Ninguno de los dioses existe si no es concebido, pensado y creado por la mente humana, generalmente ignorante, miedosa, con miedo a la libertad, y que busca el darse una esperanza y una respuesta ante lo que no comprende. Aclarado el punto, quiero hablar sobre el aborto y la posición oficial de la Iglesia Católica. Hay que estar claro que lo que se tira en un aborto por violación es un pequeño montón de células, indiferenciadas y nada más. Cuando te haces un corte y sale sangre tiras células, que es vida humana, y cuando la gente se masturba tira células que es vida humana, cuando te cortas el pelo tiras células que es vida, y cuando cagas tiras mierda, que está compuesta por células y que también es vida humana. Por otro lado, el aborto es una mala solución cuando la otra es peor. El aborto es la elección entre dos soluciones malas y se elige la menos mala. Si tienes una hija y tiene la desgracia de que la violan 3 desgraciados, hay que ser bestia y salvaje para impedirle el aborto. Si tu mujer se queda preñada y te dice el médico que no podrá soportar el embarazo y que morirá con toda seguridad, hay que ser bestia y salvaje para impedirle el aborto, y menos si tiene varios hijos a los que dejará huérfanos. Y seguro que tú no querrías ser idiota profundo, ni tener un hijo idiota profundo, ni casarse con una idiota profunda, ni que tu madre o padre fueran idiotas profundos, ni querrías tener hermanos idiotas profundos. Por lo tanto, ¿por qué obligar a algo que tiene pocas semanas de vida, y que si le dejas se convertirá en un idiota profundo, a llevar una vida que tú no quieres para ti ni para ninguno de los tuyos? Cuando alguien acaba con una vida no es asesinato. Lo que eso no es asesinato lo deciden las leyes, jamás la religión ni las iglesias ni el Papa. En los países en los que hay pena de muerte, en algunos de los Estados Unidos el matar a un condenado a muerte no es asesinato, es un trabajo. En la guerra el matar a una persona no es asesinato, hasta te dan medallas por ello. Si alguien entra en tu casa te ataca y tú te defiendes y le matas no es asesinato.
Pero si matar a una persona lo llamas asesinato, podrías llamar asesinos a los obispos de la Iglesia Católica que aceptan la pena de muerte. La doctrina oficial de la Iglesia Católica acepta la pena de muerte. Y no me vengan a decir dónde coño sale que aceptan la pena de muerte. Pues lean el Catecismo en el párrafo 2266. La Iglesia Católica es hipócrita de nacimiento, en sus leyes permite la pena de muerte. Muerte no para unas cuantas células, sino para seres humanos formados y con toda la cultura humana asimilada. La Iglesia no respeta la vida humana. Si lo hiciera no tendría una posición oficial a favor de la pena de muerte, ni una historia de matanzas, ni tantos casos de pederastia y violación entre sus filas. Y dicen que el cristianismo es una religión de amor. Y dicen que están por la vida. Como Bush, cristiano integrista, que no le importa bombardear un país entero y destrozarlo, torturar a 700 personas en Guantánamo que no han sido juzgadas ni encontradas culpables de nada, y que tiene a varios miles de mercenarios en Irak, asesinando impunemente. Y todos conocemos la negra, cruel, a veces criminal, historia del cristianismo y de la Iglesia Católica. Unas personas, curas, monjas, obispos, papas, etc., especialmente formados en valores jamás tendrían en su historia 2000 años de imposición de la religión por las armas y por la muerte, no tendrían en su historia 8 santas cruzadas, ni más de 400 años de Santa Inquisición, quemando a personas vivas en medio de la plaza pública por no creer una enorme chorrada como esa de que Dios hizo a Adán y Eva, y unas personas formadas en valores no estarían siendo uña y carne con cada dictador de derechas fusilador de demócrata que ha parido el mundo, como Franco, Pinochet, Videla, o Hitler. Unas personas tan formadas en religión, como los curas, que da tantos valores, no tendrían en sus filas tantísimos casos de pederastas, maricas, violadores de monjas en 23 países, visitantes de prostitutas, incumplimiento de su celibato con las vecinas del pueblo. Unas personas tan formadas en valores y con tanta cultura como afirman que da la religión no tendrían tan mal genipo, tan mal carácter, tanta frustración como se aprecia en algunos de esos curas. Unas personas tan formadas en valores no mantendrían las posiciones totalmente arcaicas, necias e ignorantes que mantienen los obispos, ni las posiciones tan crueles. El decir no al divorcio, condón, eutanasia, aborto, es de una crueldad increíble, es pasar totalmente del sufrimiento y problemas de las gentes. Los valores son creación de la historia del pensamiento y del conocimiento humanos. Es necio e ignorante el pensar que las reflexiones más sabias, que los pensamientos más válidos, que los avances políticos y humanos y sociales más relevantes serán por el cristianismo. No permitir el aborto en los casos de violación de la mujer, peligro de muerte para la mujer y feto en grave deterioro me parece un comportamiento inhumano, cruel, inmoral, y no digo de bestias porque las bestias no son tan brutas. El embrión no es niño ni niña. Ese es un lenguaje demagógico. Un montón de células de 2 semanas no es un bebé. Un niño, niña, y un bebé es un recién nacido, y solo cuando nace. Aquí se trata de no cometer una auténtica brutalidad e injusticia con la ya nacida y adulta mujer, y que tiene sus derechos y es reconocida legalmente como persona. Y que tiene emociones y sentimientos. Se trata de no ser cruel. El montón de células no sufre, no sabe, no tiene emociones, no tiene nada. Por lo tanto se evita mucho daño si se practica el aborto. Y así son las cosas. Un saludo. Y hasta otra oportunidad.